amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En unas horas inicia 2016, año donde habrá 14 elecciones estatales, 13 de ellas para gobernador, las 12 que se celebrarán el 5 de junio y la extraordinaria en Colima el próximo 17 de enero. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Ahí serán las elecciones. En Baja California se elegirán diputados locales. 2016 será la primera aduana para los partidos políticos y será determinante para las estrategias electorales rumbo a 2018. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches, Ezra. Feliz año. Bueno, de una vez. Faltan un par de horas, seguramente la gente está viendo esto para luego ir a festejar. Pero bueno, pues es parte de ello. 2016, el próximo año que pues ya se inicia el día de mañana y que de alguna manera tendrá que ver en términos políticos, tanto con el proceso electoral o los distintos procesos electorales estatales que ya mencionábamos, como por supuesto con el tema de los presidenciables. Hay quien insiste, no, estamos muy lejos. Yo creo que 2016 y el resultado de las elecciones no será determinante, pero sí servirá para hacer a un lado a quienes no seguirán en la contienda. Macario. Sí, indudablemente esta elección en 2016 es de la mayor importancia. La competencia realmente en estos 12 estados, Colima y los otros 12, es una competencia fundamentalmente entre PRI y PAN. No hay realmente mucha presencia de izquierda en los estados en donde va a haber elecciones. Tal vez en Oaxaca, en Veracruz hay algo, pero no tanto como para competir directamente por la gubernatura de manera independiente. Entonces se piensa que habrá alianzas, ya las han estado negociando PRD y PAN, por ejemplo, para estas entidades y algunas más. Como bien decías, esto ya es la carrera 2018. De hecho, en mi opinión, 2018 arranca terminando la elección que tuvimos a mediados de este 2015, cuando incluso el presidente Peña Nieto hace cambios en su gabinete ya orientados a la carrera presidencial. Si alguien piensa que es nada más un asunto de poner un secretario en lugar de otro, creo que no le está entendiendo bien. Esto es ya ir preparando la elección. Es algo en lo que falló claramente Felipe Calderón, no preparó adecuadamente su sucesión y luego por eso pues acabó siendo una candidata que a él no le gustaba y acabó perdiendo la elección por ello. Me parece que Peña sí está construyendo distintas opciones, no quiero decir que ya tenga un candidato, pero ya dio varias opciones y esto le permite, como bien dices, terminando las elecciones de 2016, pues ir descartando a unos, apoyando más a otros. Lo mismo están haciendo los demás, ya se están corriendo los candidatos en distintas fuerzas políticas. Entonces creo que se va a ver muy claramente después de esto, sí van a ser elecciones peleadas y van a ser muy importantes. Hay dos especialmente que tienen características sui generis, Veracruz y Puebla, que son por un mandato muy pequeño, 2 años, y en los que hay como opiniones diferenciadas. Igual y pierdo esta para ganar la del 2018, o a partir de esta es precisamente donde puedo tener los recursos y preparar una mucho mejor elección en el 2018. La verdad es que otra cosa que está a prueba es la unidad de los partidos. Cómo se van a seleccionar los diferentes candidatos y si van a salir chispas o no van a salir chispas. La verdad es que no hay nada garantizado en términos de los procesos para la selección de los mismos candidatos y no van a ser poquitas, son 12, ya la de Colima evidentemente ya se sabe quiénes van, que son los mismos, pero ahora sin trampa supuestamente, y va a ser una prueba adicional para el INE. Porque, híjole, las del 2015 mal que bien salieron y con una repetición, ahora veremos en el 2016 con esta nueva participación específica de los candidatos sin partido, llamémosle así, no independientes, y donde también estará a prueba una serie de factores, entre otros, pues quiénes van a estar atrás de estos candidatos independientes, cómo los van a vigilar, cuánta lana le van a meter, porque no va a ser trivial en estados realmente importantes para la sucesión del 2018. De hecho, en estos que comentaba ahorita Ernesto, uno de ellos, Puebla, es un estado en el cual el actual gobernador es un precandidato de Acción Nacional para la presidencia en 2018. Él está interesado en competir y pues es determinante para él ganar
ganar la elección. Si no gana Puebla en esta elección de 2016, pues ya estará fuera. Y por lo mismo me parece que para el PRI es muy importante derrotar en Puebla a Acción Nacional para quitarse de encima a este candidato. Para el revolucionario institucional, pues dicen que tiene más que perder que ganar, porque en la mayoría de los estados en donde compite, él tiene las gubernaturas en sus manos y pues si las mantiene, pues qué bueno, pero si no, tendría una pérdida. Creo que el tema de Puebla es simbólicamente importante por esta razón, y el otro es Veracruz, donde se llama la guerra de nosotros los yunes, porque pues son yunes de todos lados, ¿no? De PAN y del PRI y todos ahí. Hay dos del PRI, uno para la de 2 años y otra para la de 6. Esos son nosotros los yunes. Pero bueno, a partir de ello, lo cierto es que Veracruz y en alguna medida Puebla, estados que tienen más Veracruz, una enorme cantidad de electores. Es cierto que tanto Puebla como Veracruz eligen por un periodo corto los gobernadores, pero serán los encargados de operar la elección del 2018, y creo que esa es la importancia fundamental, porque pues en una competencia que por lo pronto se ve de por lo menos 4 candidatos, ¿sí? PRI, aliados, PAN, PRD, Morena, por lo menos en este momento, sí, si no es que aparece el quinto de Movimiento Ciudadano y otro más, bueno, pues ya se verán. Ya se verán. Lo cierto es que vamos a tener una elección en el 2018 muy, muy competida, y en donde estados que tienen altos índices demográficos por la concentración poblacional que tienen, se vuelven vitales para un proceso de esta naturaleza. Además, como un crisol muy especial Veracruz, porque es el único estado de la República Mexicana que tiene 10 ciudades de más de 500,000 habitantes. Y eso tiene un peso relativo, además con una distribución rural muy complicada. Entonces tienes un crisol muy importante de qué puede pasar hacia el 2018, y con un elemento pues muy específico, al igual que en Nuevo León el año pasado, pues hay un descontento generalizado entre empresarios de lo que ha sido esta administración. Hay mucho enojo, hay mucho encono, y en ese contexto, pues ahora sí que nos puede dar la sorpresa hasta un independiente o sin partido. Sí, de estos estados, de los 12 que se van a disputar a mediados de año, 9 están gobernados por el PRI, los otros 3, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, están gobernados por la coalición que le ganó al PRI. En el caso de Sinaloa, pues se volvió priista otra vez, porque nunca dejó de ser Lomaloba. En Oaxaca, el gobernador Cue, que pues estará terminando menos mal de lo que todo el mundo esperaba, gracias a que al final le ayudaron a sacar la reforma educativa. Y Puebla, que como comentábamos, está pues poniendo las bases de su candidatura hacia adelante. Pero efectivamente hay gobernadores que pues han causado molestia en su estado. Los 2 Duartes es el caso, tanto el de Veracruz como el de Chihuahua, en donde pues hay toda una discusión no son acerca parientes, del banco que construyó para financiar al Estado. Esto es una cosa complicada. Quintana Roo es un estado también en donde el gobernador no tuvo, digamos, el mejor apoyo entre los empresarios, pero donde aparentemente no tenemos una oposición organizada lo suficientemente fuerte. A ver si en Sinaloa no hay un candidato independiente, como es el caso de Cloutier, que podría efectivamente competir. Sería interesante por la presencia que tiene en el Estado, tanto por su familia como por lo que él mismo ha hecho a través del periódico El Noroeste, sus inversiones, etcétera. Entonces creo que podemos tener un escenario interesante en muchos de ellos, competencia muy cercana. Aguascalientes, Chihuahua ya han sido gobernados por el PAN, Durango y Tlaxcala en la elección anterior hace 6 años ganó el PRI por muy poquito. Entonces creo que está interesante, ¿no? Ahora, el tema de las alianzas creo que es fundamental entenderlo. Como decías, Macario, para el PAN, pues realmente ir con el PRD, pues a menos que sea ahora sí que la oferta muy barata, que le salga nada grave, porque el PRD le puede dar votos ¿en dónde al PAN? ¿En Veracruz? En Veracruz, creo, en Oaxaca, tal vez, en Tlaxcala probablemente todavía tengan algo, no sé cuánto se lo llevó Morena. Hasta ahí. Y sí. Y hasta ahí. Quintana Roo. ¿Te acuerdas de Greg y eso? De Greg todavía. ¿Quién sabe si todavía tienen ahí presencia, además con las divisiones internas en el PRD? Pero es obvio que para el municipio de Benito Juárez, llamado Cancún, bueno, que ahora es medio municipio. Es medio municipio, sí tiene una presencia muy importante. Pero bueno, estás hablando básicamente de un PRD que tiene que ir, dicen, en alianza, porque si no va en una alianza, no va a obtener absolutamente nada. Frente a aquellos que dicen, no, el PRD se desdibuja,
si ya está más desdibujado, pero bueno, se terminaría perdiéndose porque se pegaría al PAN. A lo que les contestan es pues que si no hacen eso, no van a tener la opción ni siquiera de poder decir ganamos en algún lado, lo que sería verdaderamente catastrófico para el 2018 fundamentalmente. ¿No? Sí, si no van en alianza, evidentemente no van a ganar, pero la alianza les ayuda a tener un porcentaje de votos más interesante. Por ejemplo, Morena probablemente vaya en varias de estas elecciones, yo creo que no le va a ir bien en ninguna porque tampoco tienen presencia, pero si Morena a lo mejor con Monreal logran algo allá, y a lo mejor lo que logra Morena pues es 8 o 7%, pero nadie los va a regañar. No. Pasar de 9 a 7 no es un problema porque no hay la Ciudad de México. Y el triunfo, pero nada más, y el eventual triunfo de un Monreal en Zacatecas. Si ese fuera el caso. Pero si no fuera, de cualquier manera no pasa nada grave. En cambio, si el PRD baja a 7%, es una tragedia. Entonces, son dos dinámicas distintas, pero bien dices, a través de Monreal pueden lograr algo en Zacatecas. Hay quien con estas ideas de conspiración piensa que hasta el gobierno federal le interesaría entregarle Zacatecas a Monreal para con eso ir dispersando la votación de la oposición y dejar al PRI controlando al país. Es una apuesta. Ya ves cómo. Mira, más que apuesta es ruleta rusa. Son unas conspiraciones que se le ocurre a la raza aquí a fin de año. Bueno, pero, los brindis pero ahí el problema radica, yo creo que no va por ahí. El gobierno incluso lanzó mensajes, incluso el propio PRI lo hizo en su momento, de el terror otra vez de López Obrador. Y en ese sentido, pues, ya hubo quien respondió que hacer eso es simplemente seguir fomentando lo que requiere Andrés Manuel para posicionarse y poder subir. Yo creo que en ese sentido más estarían interesados en seguir manejando a una relación con un PRD mucho más institucional que le garantice que en el 18 no va con Andrés, que el golpearlo como tal, ¿no? Y creo que eso sería la parte clave. Lo cierto es que pues para el PRI la posibilidad de generar sus alianzas con Nueva Alianza, con el propio Partido Verde, con el que tiene ahí todavía pues sus problemas familiares y derivados también de lo que para Encuentro Social, esta fracción todavía pequeña, pero bastante oficialista, diría yo, hasta ahora. Y muy cercanos en Hidalgo, con mucha presencia. Mucha presencia ahí. Esto le puede dar finalmente un modelo importante de impulso. Impulso, decías tú, a candidatos que ahí está, ¿no? La figura de Aurelio Nuño en la Secretaría de Educación, más aún después de la reforma educativa y los éxitos, por lo menos, en la implantación del modelo. En el 2015, sin duda. Así es, en este 2015, las otras figuras que estarían peleando ahí, que son secretarios de Estado, Luis Videgaray y por supuesto José Antonio Meade, que ahí brinca. Y Osorio Chong. ¿No? Sí, no hay mucho más. Y otras figuras que, bueno, no están en el gobierno federal, pero que tienen sus gubernaturas y que claramente han mostrado. Erubiel, sin duda alguna. Ahora, hay otra pelea más, otra coalición más, que es la de los tres partidos grandotes contra todos los demás, porque una de las cosas que también se va a ver en el 2016 es si esta trayectoria de votos globales hacia esos tres partidos sigue descendiendo o no. O si ya se estabilizó, porque la caída ha sido de la elección cuando fue la de Fox a la última, ha bajado de 90 puntos porcentuales, que era la suma de los tres partidos, a 52%. Y si se siguen cayendo los tres grandotes, entonces se puede seguir pulverizando hacia el 2018 en esta tendencia de que ya es bien difícil, sin alianzas, llegar a una mayoría superior al 33-34%. Sí, aquí parte de esta caída tiene que ver con que el PRD se dividió en dos grupos, y entonces por eso una parte de la votación se pierde ahí, pero efectivamente tanto PRI como PAN han venido bajando en votación. Es más notoria la caída del PAN porque en 2000 ganaron la presidencia y tenían la primera fuerza en el Congreso, y de entonces para acá sí han bajado más de lo que ha bajado el PRI, pero es una tendencia general. Sí. Vamos a ver si en 2016 esto se mantiene. Yo tengo la impresión que va a haber una competencia interesante entre PRI y PAN en varias de estas entidades, y eso puede pues llamar la atención de los votantes y elevar un poco el porcentaje, ¿no? A eso, y el otro punto que estaría ahí saliendo precisamente de esta argumentación es la presencia de candidatos independientes. Los gobernadores intentaron pues cerrarle la entrada a independientes. La Suprema Corte les dijo no pueden hacer eso, está en contra del modelo constitucional, fundamentalmente en el caso de Puebla, y bueno, pues ahí podrían aparecer. Yo estaría más pensando en que los independientes como tales estarían siendo parte de una
escisión de otro partido político. O sea, candidatos que de alguna forma no consigan la candidatura y que se vayan a otro. Por eso el PRI con Manlio ha tratado de estar aglutinar, los panistas igual, en el PRD no sé si podrán hacer eso, saben muy bien que aquel que tenga fuerza y no esté en el marco de la negociación se puede convertir, como lo hizo el Bronco de Nuevo León, en una opción que puede ganar incluso la elección en algunas estados, y ¿no? por eso, si se han fijado los amigos del auditorio, casi no hemos escuchado a los presidentes de los partidos durante el mes de diciembre, porque creo que están concentrados precisamente en ir negociando en los distintos estados, hasta que logren tener ya candidatos más o menos en forma, podrán empezar a dar declaraciones. Si ahorita se ponen a hablar, se les van las gallinas del huacal, entonces más vale hacerlo. Yo creí que estaban concentrados en los aguinaldos. Eso también, eso ya se lo gastaron. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema presupuestal, cómo lo van a ejercer durante el 2016, quiénes serían los afectados y de qué manera estaría el gobierno tratando de salir adelante en las finanzas públicas. Esto es Dinero y Poder. Ante la baja en la entrada de recursos por la caída de precios del petróleo, el gobierno federal se ajustó el cinturón, no tuvo de otra. Era eso, o contratar más deuda o subir impuestos, ninguna de las opciones viables. El presupuesto de egresos autorizado para 2016 tiene el objetivo de mantener la estabilidad de las finanzas públicas y dicen detonar crecimiento económico y mayor consumo interno. Con el criterio de un presupuesto base cero que nunca pues realmente se logró, pues solo lo que hicieron fue disminuir gasto programable en 221,000 millones de pesos y reasignar gasto público para distintos grupos. Bueno, hubo una reducción, no se eliminaron muchos de los programas que podrían haberse eliminado, pero hubieran generado conflictos más allá de lo deseable o tolerable para el gobierno, con una expectativa de más de 2016, con pues la reforma energética ya con las licitaciones exitosas ya realizadas, con lo que se plantea en el área de telecomunicaciones, con el apagón analógico y la banda de 700 que le permite ahora pues lograr ampliar el espectro del Internet, la capacidad de empresas para invertir. El escenario, digamos que a diferencia de otros países, para el gobierno en año de elecciones estatales, como ya platicábamos, pues es muy positivo, incluso se sigue hablando de un crecimiento por arriba del 3%, a ver si no lo empezamos a bajar al ratito, pero la expectativa inicial es bastante buena. Sí, a mí me parece que el gobierno efectivamente no tiene dinero, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, y esto de que, bueno, la alternativa era contratar más deuda, no, pues sí se va a contratar más deuda, o sea, pero no nos alcanza. Pues sí, poquito, pero sigue siendo cada año, indudablemente hay que ir poniendo un límite, pero todavía estamos incrementando la deuda año tras año porque no está alcanzando el dinero. No hay forma que alcance cuando pues uno vivió durante muchos años de un petróleo que te daba 6 puntos del PIB y ahora te está dando 2 y cachito, pues bueno, ¿de dónde sacas el resto? La reforma fiscal ha ayudado, tenemos un poquito más de dinero por ahí, han hecho algún esfuerzo por reducir el gasto y este presupuesto base cero es esa la idea, pero este es un proceso lento. Si ustedes, los amigos del auditorio, entran a la página de Hacienda, van a encontrar ahí todos los estudios que se hicieron para ver los programas sociales, si están teniendo éxito o no, cuáles hay que reducir, cómo hacerlo, y algunos de esos ya empezaron a meterlos en orden, pero es una cosa muy grande y cada programa social empieza a generar a su alrededor una clientela que vive de eso. Funcionarios, personas que reciben el apoyo, proveedores, que obviamente no van a estar contentos el día que uno quite el programa. Entonces, irlos quitando requiere un esfuerzo paulatino. Yo creo que si llega alguien y de golpe dice vamos a quitar todos los programas que son ineficientes, no dura una semana en el cargo. O sea, uno quisiera hacer las cosas más rápido, a veces no se puede. Sobre todo esto hay que ganarlo en la Cámara de Diputados y los diputados también viven de los votos que perderían si cierran los programas. Entonces, bueno, pues es un círculo vicioso y moverlo cuesta. Yo creo que no hay que descalificar tanto el presupuesto base cero. Ojalá hubieran podido hacer más, pero creo que lo que están empezando a hacer es importante. Ojalá lo puedan ir haciendo mejor en el futuro cercano. Sí, sin duda, ahí la labor que hace el Coneval en términos de la evaluación de los
programas públicos que se hace, no la hace la Secretaría de Hacienda, la hace el Coneval y la publica la Secretaría de Hacienda, es un paso fundamental que no hay que perder la pista. Ya llevamos una historia de 10 años con este tipo de evaluaciones y hay que seguir profundizando en ese tema. Ahora, es innegable que las presiones de gasto van a estar a la orden del día durante todo 2016. La verdad es que estamos hablando de un presupuesto, no de un gasto ejercido. Y tú puedes tener toda la voluntad de reducir cierto tipo de gastos y decir, bueno, pues ni modo, se tuvo que hacer un recorte. Y ahora que evalúas para atrás, la verdad es que traes ciertas inercias, especialmente en el gasto corriente, que es muy difícil de parar. Y, pues, ¿cuál es la fácil? Pues la fácil es el gasto de capital, porque no tiene padrino, y puedes realizar ciertos tipos de ajustes que son muy importantes, pero que te afectan en materia de crecimiento de manera muy importante. En este balance que hay que tener, es fundamental la estabilidad de las finanzas públicas. Tuvimos épocas aciagas en este país, en los 70s, en los 80s y todavía en una parte de los 90s, en donde la inestabilidad de finanzas públicas ocasionaba que todo fuera un verdadero desastre. Bueno, luego llevamos prácticamente 23 años en donde las finanzas públicas no han gravitado, afortunadamente, de manera fundamental para perder esa estabilidad a nivel país. Estos últimos 8 sí hemos generado déficit públicos de 3% del PIB, todavía en un rango manejable, no de 7, 8% como lo hacíamos en los 70s, pero que acumulados ya nos llevan a un nivel en donde las finanzas públicas requieren algo más que solamente recorte de esta parte del gasto de capital. Hacia adelante va a ser muy difícil seguir rascándole, digo, ¿cómo sustituyes los 2 puntos adicionales que vas a perder de petróleo en un año como el 2016? Subirle 1.7 puntos porcentuales por la vía de impuestos implica que estos aumenten 20% en términos reales. Pon tú que sea realidad el crecimiento del PIB que estás diciendo, Ezra, 3% o un poquito más de 3%. Pues eso implica pues, que los ingresos vía tributarios se van a multiplicar por 7 cuando la economía crece 3. Y eso está realmente difícil. Tienes digamos, ya muy claro que en un precio del petróleo garantizado tienes ya $49, compraste la cobertura, tienes una expectativa de crecimiento de la producción petrolera para el próximo año. Pues, otra vez expectativa, ¿eh? Expectativa. Bueno, es una expectativa que yo creo que ahora sí se tiene puede un poquito de fundamento por las licitaciones. Sí. Es decir, la licitación reciente que hubo, la tercera de la ronda 1, colocó los 25 campos, todos chiquitos, pero ya prácticamente listos para operar. Y ahí podemos obtener 120,000 barriles diarios adicionales que van a compensar un poco las caídas que hemos tenido en los grandes pozos. 250,000 en el 2015. Bueno, por eso, pero ya los perdiste. Ahora tienes 120 para arriba. No es una maravilla, pero podemos esperar que no siga cayendo la plataforma. Yo creo que sería razonable. Esa sería una parte importante. Sí. Y bueno, pues finalmente el hecho de que un mayor crecimiento económico, que sería una gran apuesta. 3% por lo menos. 3% te da la posibilidad real también en términos de recaudación y de lo que es este proceso de pasar de la informalidad a la formalidad. Un poco, digamos, un poco más de oxígeno. Yo sé que es muy difícil, a mí me sigue sin convencer que estas políticas de incorporación, regímenes de incorporación fiscal original, me cuesta trabajo pensar todavía que hay estos sectores informales dispuestos a abandonar el tema de la informalidad. La parte de informalidad a formalidad que sí ha funcionado es en empleos de personas que estaban trabajando en empresas y estas empresas no los registraban y el Seguro Social ha andado persiguiendo a medio mundo para eso y ha ido metiendo gente. Esto sí ayuda. Pero el proceso de cambiar de informalidad a formalidad en una empresa, para que esto tenga un efecto positivo sobre la economía, se necesita que ese cambio ocurra con un incremento en productividad. Si no ocurre, pues entonces antes no funcionaba y ahora tampoco, pero va a pagar impuestos. ¿Con qué los va a pagar? Si antes no tenía, pues no los va a pagar y vamos a regresar al mismo nivel. Entonces, por eso es tan importante este proceso de ir incrementando la productividad. Para eso creo que son muy importantes varias cosas que se han hecho en materia estructural en México, desde los menores costos energéticos, la flexibilidad en contratación de trabajadores, Internet y la mayor competencia, ¿no? En particular en telecomunicaciones, pero la pura competencia
competencia te genera incentivos a la productividad que te permiten después formalizar las empresas positivamente. Te falta el cuarto, que es el más importante, que es la inversión. Sin inversión está difícil que aumente la productividad. Hombre, si les da chance de que inviertan y que compren nueva maquinaria y equipo y eso, pues sí, para eso está la financiera. Supuestamente ahora sí está creciendo los créditos a pequeñas y medianas empresas y yo creo que ahí sí va a haber una fuente de crecimiento para el 2016 que antes estaba relativamente cerrada para este país. Ya hacia el final de este 2015 que se acaba en unas cuantas horas, la dinámica de crecimiento del crédito a pequeñas y medianas empresas rebasaba el 12% en términos reales. Y eso es extraordinariamente bueno. De ahí sí sale una muy buena cantidad de empleo, nada más que hay que darles chance de que efectivamente puedan hacer esa transición. Las resistencias van a estar a la orden del día. No es fácil cambiar de la informalidad. Desafortunadamente en este país la mayor parte de la informalidad no está en el sector manufacturero. El sector manufacturero sí es bien fácil convertirlo a formal, está en el comercio y desafortunadamente 2 veces ese comercio tiene vínculos con el crimen organizado, porque no inventan los productos, se los roban. El tema de salarios, toda la discusión, salarios mínimos, aumentarlos, que una nueva unidad de cuenta, etcétera. Difícil a veces entender que pues sí se puede aumentar el salario, pero está en función de la productividad y esta se nos ha venido cayendo. ¿Cómo le hacemos? La caída de productividad a nivel agregado tiene mucho que ver con este problema de informalidad, que tiene que ver con lo que comentaba ahorita Ernesto, está en el sector servicios, en empresas muy chiquitas que por sí mismas nunca van a ser productivas. O sea, es simplemente la forma de actividad la que las hace improductivas. Entonces lo que necesitamos es que se genere más actividad económica en áreas diferentes y eso es lo que precisamente se puede lograr con estas áreas de oportunidad que antes no teníamos y que ahora estamos empezando a tener, desde un financiamiento más fluido a formas de contratación también más pertinentes, mejor acceso a comunicaciones y a energía. La combinación de esto ya se vuelve muy interesante y cuando uno ve qué está ocurriendo en el país, que ya ven que varias veces hemos visto la diferencia del norte y el sur, yo me puse el otro día a verificar también cuál es el funcionamiento por sectores de la economía y tenemos la idea de que en el norte lo que hace crecer es la industria automotriz. Bueno, a la hora que ve uno el efecto agregado de la industria automotriz es relativamente pequeño. La mayor parte del crecimiento económico en México durante los últimos 20 años, no en el último cachito, los últimos 20 años, tiene que ver con electricidad, es decir, energía, pero esa parte no la producción de petróleo, tiene que ver con comercio, tiene que ver con servicios financieros, tiene que ver con telecomunicaciones. Ahí es donde se está generando la dinámica del país y entonces, como en todos estos estamos moviéndonos, yo diría, pues se ven las expectativas muy interesantes para el próximo año, o sea, ahorita que van a brinden con buen ánimo porque 2016 parece muy atractivo. Ojalá lo podamos acompañar con una dosis de muy baja inflación como fue el 2015, porque eso sí te empuja los salarios reales, no la definición ahí en la Cámara de Diputados o en donde sea, de cuál es el salario mínimo. No, la baja de inflación sí te empuja todo el poder adquisitivo para un año como el 2016. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted sobre el tema elecciones en Estados Unidos el próximo año, una definición allá en la Unión Americana sobre el tipo de potencia mundial que se quiere. Esto es Dinero y Poder. El 8 de noviembre de 2016 será la elección presidencial en los Estados Unidos. Por parte de los demócratas es casi seguro que la candidata sea Hillary Clinton. Del lado de los republicanos la moneda está en el aire, pese a las encuestas que arrojan como favorito a Donald Trump en esta verdadera locura americana. La más reciente encuesta de la NBC y Wall Street Journal señala que ella perdería la elección ante Marco Rubio o Ben Carson, derrotaría a Ted Cruz y a Donald Trump. Bueno, cada quien su encuesta. La verdad es que esto es algo así como la preparación de la gran función de teatro que empezará dentro de unos cuantos días en Estados Unidos. Ya los vimos en un montón de debates, los demócratas también armaron el suyo. Pero no fue debate, pues fue puras alabanzas y loas a Hillary. Para hacer girar un poco a la izquierda la señora Clinton y
a partir de ello, voltear a ver lo que sucede en el escenario republicano, en donde estos debates previos a las primarias, que era algo que pues, no era muy común en Estados Unidos, uno empezaba a ver debates fundamentalmente a partir de la cercanía de las elecciones primarias. Ahora lo hicieron básicamente porque en el lado republicano tenías como 13 o 14 candidatos, ya se fueron bajando, unos que entran en el prime time y otros que van a la segunda, así que en la segunda línea, y me parece importante que uno entienda el tipo de discursos que están realizando. O sea, la discusión está en torno a problemas de seguridad, a problemas menos de economía, aunque ahí no hay tanta, digamos, confrontación, aunque bueno, sí aparece que los republicanos dicen que Estados Unidos está en quiebra, etcétera, cosa que no, por supuesto no es posible demostrar, pero lo que sí les queda claro es que están hablando de un modelo de país en donde el tema migración se vuelve fundamental, en donde el tema potencia mundial, Estados Unidos, qué tiene que hacer frente al resto del mundo, y quizá la otra parte que es el tema de la vinculación de Estados Unidos con sus aliados, hasta dónde, quiénes son y cómo debe comportarse con ellos. Es curioso porque en ocasiones anteriores, en elecciones anteriores, los temas fundamentales eran internos y ahora los temas fundamentales son qué hacer con esta parte internacional, el papel que juega Estados Unidos. Y uno los escucha hablar y son puros neófitos todos. Ninguno tiene una preparación de estadista a nivel internacional. Yo creo que difícilmente han salido de los Estados Unidos como George Bush antes de, pero la verdad es que a mí sí me asusta muchísimo este tipo de discursos como muy los provinciano, dirías. Increíblemente. En el término negativo. No, pero increíblemente provinciano. Y peligroso en términos de las ideas que están lanzando sobre cómo tratar a los migrantes, sobre inclusive en términos de colores o sectas o razas o religiones, o al rato va a ser sobre clase social. Es verdaderamente increíble el nivel de discusión que están teniendo los republicanos en ese contexto. Desafortunadamente, los eventos que tuvimos durante el 2015 pues no ayudan en nada a que la gente pueda tener un discernimiento muy específico del nivel de debate y efectivamente lo que requiere la población de Estados Unidos. Ojalá en el transcurso del tiempo se centren un poquito más en cómo hacer pues, más eficiente la producción en los Estados Unidos, generar más empleos, ver la parte del gasto, sin descuidar esta parte internacional, pero que discutan sobre la base de cosas muchísimo más serias que crear guetos o crear barreras o crear muros que no ayudan en nada al crecimiento del propio Estados Unidos. Creo que es muy importante entender cómo funciona Estados Unidos en materia política para entender estos discursos. Lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que las costas estadounidenses son demócratas y todo el resto del país, que es un país muy grande, son republicanos. Esto significa que quienes están en la parte continental, digámoslo así, son personas que tienen un menor conocimiento del resto del mundo, una menor relación con el resto del mundo, no llegan ahí barcos ni aviones como si llegan a San Francisco, Los Ángeles o Nueva York. Y esto los hace más provincianos. En consecuencia, si tú quieres ganar una elección, tienes que hablarle a ese público. Si nosotros le pedimos a los republicanos que se pongan a hablar de lo que ocurre en Europa, pues estaríamos equivocados, porque sus votantes no quieren oír hablar de Europa, la mayoría no saben ni dónde está. Ellos, su preocupación es lo que está ocurriendo en su país y ellos están temerosos de que se esté alterando la situación de una manera tal que los ponga en riesgo. Por eso ha estado este discurso de los republicanos concentrándose en temas de ese nivel. Es posible, y ahí sí yo coincidiría, que el señor Trump sea digamos, demasiado rústico para tocar estos temas y entonces esto haya llevado a niveles como lo de andar poniendo muros o cosas por el estilo. Creo que eso... O prohibir la entrada de musulmanes, o sea, son cosas que no tienen sentido. La forma como se elige en Estados Unidos a los candidatos a través de elecciones primarias, estas elecciones inician en Iowa el día 1 de febrero, es la primera elección, no es una elección, es un caucus, como le llaman ellos, que
que es un congreso. Se reúne un Una grupito asamblea. de personas y votan así públicamente. Y esa es la primera. Esa que ocurre en Iowa y la que sigue en New Hampshire, que es casi luego, son determinantes para lo que viene después, porque de los que son ahorita 13 o 14 candidatos republicanos, más de la mitad desaparecerá en esas dos elecciones. Todo el mundo se va a concentrar en los que ganen. Entonces, ganar ahí es clave. Bueno, para Iowa, quien está arriba es Ted Cruz. No está el señor Trump. Trump puede estar arriba en las encuestas nacionales, pero esas encuestas nacionales no tienen sentido hoy. Es como hoy en México estar haciendo las encuestas para el 2018. Pues ni saben quiénes son los candidatos, ni le interesa a nadie. No, ahorita hay que hacer encuestas específicamente aquí en México en las elecciones de 2016. Bueno, en Estados Unidos las encuestas claves son Iowa y New Hampshire. Y ahí es donde Ted Cruz está en buena posición. El otro candidato que está muy bien, especialmente en New Hampshire, es Marco Rubio. Entonces, para los amigos del auditorio, vale la pena ponerle atención a estos dos señores adicionales al demente de Trump. No nomás que son además dos figuras, Ted Cruz todavía mucho más conservador. Son conservadores. Muy conservador, frente a un Marco Rubio más o menos, digamos, más en la línea liberal, le diría yo, aunque pues no tanto como el propio Bush, que en estos debates a Jeb Bush lo ves como un republicano. Casi que como demócrata, un infiltrado. Más o menos. Sí. Una persona seria, ¿no? Moderada, que entiende las cosas, pero pues no yo tiene creo que ahí ánimo, está, independientemente de cuál sería, esto sería un combate relativamente sano, de debate de ideas, en donde incluso los grupos duros del Tea Party estarían ahí. El elemento o el factor Trump, sí, definitivamente lo que hace es darle legitimidad a lo que llaman el norteamericano feo, y muchos incluso por eso se montan en aquel norteamericano que sigue creyendo que puede hacer lo que se le pegue la gana en función de su propio interés y que el resto del mundo va a tener que responder en esa línea, y que es obvio que en Estados Unidos los que han logrado ganar la elección presidencial son los que han finalmente conseguido llegar al centro, ni muy a la izquierda que pueda de alguna manera convertirlo en un estatista, ni muy a la derecha que pueda convertirlo pues en eso, ¿no? En un verdadero loco como el caso de Trump. Y ahora, la distensión social que está habiendo en Estados Unidos en este momento es muy grave. En esas dos grandes regiones que señalaba Macario, el centro está bastante claro, en donde ya la gente circula en las calles viendo feo a ver quién tiene la cara de un color diferente a la de ellos. En las ciudades importantes, donde vive pues, el 60 o 70% de los ciudadanos de Estados Unidos, también la situación está muy difícil después de los atentados de Los Ángeles y los ataques a estos lugares donde se reúnen los sabres, que son muy desafortunados y donde la atención, inclusive en los lugares de mejor pensamiento en los Estados Unidos, que son las universidades, está habiendo una atención a la que no deberían de llevar a esa población, especialmente frente a un escenario de elecciones en el muy corto plazo. Y es que no es nada más que los señores republicanos estén llegando a extremos absurdos. Lo mismo ocurre del otro lado. Se le hace menos caso porque la competencia es mucho menor y son menos escandalosos. Pero lo que está ocurriendo en las mismas universidades, donde ahora con toda facilidad un grupo de alumnos exige que no se le permita hablar a un invitado simplemente porque les parece que no es adecuado, pues es exactamente lo mismo, mano. Es exactamente lo mismo. Nivel de intolerancia. Es intolerancia de los dos lados. Son intolerantes los señores de Trump en contra de los migrantes y son intolerantes los señores de Clinton en contra de las personas que piensan diferente. Y eso no está bien. Entonces, creo que esto se va a empezar a resolver el próximo año conforme las votaciones empiecen a ponerle peso a las cosas, pero va a convenir que se haga muy pronto, porque si tú estás en este momento teniendo a personas como Bernie Sanders en Estados Unidos y a Trump, perdón, del lado demócrata y Trump del lado republicano, bueno, eso no es una buena cosa para nadie. Está bien, nada más que con las debidas diferencias, Bernie Sanders es un ideólogo de la izquierda marxista, como tal, si le quieres llamar, cuyos, sí, pero el otro no es ideólogo de nada. Pero no, sí, el otro es ahí el único riesgo que tienes con Bernie Sanders es que Hillary Clinton tenga que de alguna manera hablar con un lenguaje más de izquierda. El problema grave, eso no te genera ningún conflicto mayor. El grave problema de Trump es que legitima acciones de terror, acciones de racismo que de alguna manera están presentes. Todo el tema del uso de armas en Estados Unidos, que es una verdadera tragedia, termina siendo
reivindicado otra vez bajo esta idea de que los migrantes son violadores y ladrones, ¿sí? Y de que los musulmanes todos son terroristas. Esta simplificación de la realidad te puede llevar en el lado republicano a un problema muy, muy serio a la hora de definir una agenda nacional. Yo creo que las simplificaciones son malas en ambos casos y que estamos calificando a las simplificaciones de Trump de una manera distinta a las de Sanders. Y eso no es correcto, porque cuesta lo mismo al final. Bueno, pues tú no lo ves de esa manera, pero yo creo que el señor Sanders es igual de peligroso en muchas cosas. ¿Por qué no? No, porque no está haciendo pero si no puedes ahora hablar en las universidades de Estados Unidos. Eso es totalmente incorrecto, de acuerdo. Entonces, pero de ahí a levantar la bandera, de ahí a levantar. No, bueno, pero eso no se lo puedes atribuir solamente a Sanders, tiene que ver con un concepto. Pues tampoco le puedes atribuir a Trump todo. No, sí, el señor yo digo lo dijo, que el señor Trump es tonto, eso no tengo duda. Y que eso es, pero creo que debemos calificar de la misma forma las cosas. Porque si no tú tienes a una Hillary Clinton que puedes criticar lo que tú quieras. Esa es la ventaja, que del otro lado no tienes a alguien. Pero entonces el problema no es Trump. El problema es que no tienes dentro del lado republicano a alguien que esté compensando. A lo mejor lo va a hacer Cruz y bueno. El problema es que los golpes empiezan cuando se acaban las ideas y Estados Unidos está cerquitita de que se les acabe. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos América Latina, lo que sucederá en este 2016 en países que de alguna manera comienzan a romper con su pasado. Esto es Dinero y Poder. A principios de julio de este 2015 se terminó la Guerra Fría en el Caribe, así dicen. Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde enero del 61. 2016 no solo marcó una transformación en la política de La Habana, también otros países, Argentina y Venezuela, bastiones de la revolución bolivariana y también, por supuesto, del populismo peronista, hicieron ahí pues de las suyas. Maduro perdió la mayoría en la Asamblea Nacional ante la oposición y Mauricio Macri derrotó al peronismo encabezado por Cristina Fernández de Kirchner en algo que representa sin duda el primer golpe a un modelo basado primero en la abundancia de recursos. O sea, hay que entender que tanto el modelo venezolano como el argentino, como el brasileño, si no me regaña Macario, como el brasileño, tuvieron la posibilidad de generar en el mediano plazo, llamémoslo así, una década, una década, sí, la primera década de este siglo. Sí, generaron del 2000 al 2010. Modelos alternativos que uno veía diciendo ahí es donde se puede. En la medida en que las materias primas tuvieron ese auge, se pudo instrumentar esto de políticas sociales y que funcionaron, que en algunos casos pues redujeron pobreza, pero que otra vez, a la hora de la caída, lo interesante, hay quien dice, bueno, ¿qué importa? Crecieron, estos años y ahora habrá que crecer menos. No. El problema es que todo lo que ganaste en los 12 años se te esfuma en un par de años. Simple. Y ese es el riesgo que se tiene. No, y sin tener nada con qué sustituirlo. Si tú haces una comparación, digamos, de 3 países muy específicos, uno que siempre nos dicen que es el que mejor se comporta de toda América Latina, que es Chile. Brasil, que también nos comparan consistentemente, y México, en términos de esta complejidad económica que te da la capacidad de crecimiento de largo plazo, estén donde estén los precios de las materias primas, es verdaderamente impresionante. Chile exporta 70,000 millones de dólares, de los cuales el 85% son bienes naturales, es cobre, uvas, kiwis. Brasil es bastante más grande, exporta 190,000 millones de dólares, y de eso, el 90% son bienes naturales. Sí tienen un 10% ya de alta tecnología y ya le entraron, ya pueden hacer hasta aviones y todo el rollo. Y coches también hicieron. Y coches también, pero no compiten, no compiten. Y México exporta 400,000 millones de dólares, el doble que Brasil, y el 80% son bienes manufactureros. Entonces, sí hay una diferencia muy importante entre esta capacidad de crecimiento de mediano plazo vis a vis la dependencia que tienen de los recursos naturales. Y lo que hemos visto estos últimos 2 años es una caída brutal de los precios de las materias primas y, como diría don Teofilito, seguirá en el 2016, cosa que hace pomada a Venezuela por el precio del petróleo, a Brasil con el precio del sorgo, a Chile con el precio del cobre, y bueno, no tienen con qué sustituirlos. El golpe que sufrió México por el precio del petróleo en términos de su gobierno fue fuerte.
pero el 80% de este país, que se llama México, y con vocación exportadora, es manufacturero y de comercio y de servicios. Sí tienes con qué sustituirlo y bueno, tiene que ver muchísimo con esta desesperación de la gente de tener 12 años de estar soportando un modelo que simplemente no les está funcionando. Estos países, como bien decías, se funcionaron estos gobiernos extraños porque pues tenían un montón de dinero y lo gastaban. Esta cuestión se interpreta como si ellos cambiaran las cosas para que la pobreza se redujera y luego, pues, por alguna desgracia, dejaron de crecer. Esto no es así. Estos países lo que hacen es utilizar recursos que son de corto plazo para fingir que resuelven un problema de largo plazo que es la pobreza. Por eso al término del periodo, cuando los recursos dejan de existir, te regresas a la misma pobreza que tenías antes. Esto nos pasó en México en los años 70, es exactamente lo mismo. Y todavía al día de hoy hay muchísima gente que sigue pensando que eso que se hizo en los años 70 en México estaba bien y que por eso hay que volver a subir el salario mínimo para que regrese a los niveles que tenían esos años. Hombre, no están entendiendo. La razón por la cual parecía estar bien en ese periodo es porque se estaban gastando un dinero que les llegó y no lo utilizaron para un crecimiento de largo plazo. Es lo mismo que está pasando hoy en Brasil, es lo que está pasando en Argentina, en Venezuela, y todas esas economías van a regresar a los niveles que tenían antes del año 2000 en términos de pobreza y demás, y entonces pues regresarán las acusaciones al neoliberalismo y al abuso de los países desarrollados que les impiden a estos tomar un camino correcto. No sé cuándo América Latina va a entender que ese camino no funciona, insisto, porque ya lo hicimos. En los años 70 lo hicimos nosotros, ahora lo vuelven a hacer ellos y la gente sigue creyendo que este es un camino. Lo que necesitamos es movernos en la dirección que decía Ernesto, en donde podamos producir algo que acabe con la pobreza en el largo plazo, no 2 días para luego regresarnos. Y creo que el punto aquí importante es que lo que está por verse en este 2016, que está por comenzar, es la respuesta de estos países al cambio político que se avecina, porque estos modelos populistas terminan por derrumbarse o están, ya lo vimos en Argentina, ahora Mauricio Macri con un modelo mucho más liberal, mucho más ligado al mercado como empresarial. Tal, empresarial. Él es empresario, pues trata no es de político. alguna manera de recomponer. En el caso de Brasil, pues está en medio de una crisis en donde tarde o temprano tendrán que recomponer los mecanismos. El caso venezolano, donde la oposición consigue ganar la mayoría en el Congreso, aunque esto... Ahí sí puede haber violencia. En los tres, Pero los tres, Sí. pero el argumento un poco es cuando estos regímenes se derrumban y vienen modelos alternativos, que serían, como el caso Macri en Argentina, no sé, en Brasil o en qué pasa en Venezuela, los que tienen que pagar el costo político, además de la reconstrucción, son estos países, son estos gobiernos nuevos, sí. Los gobiernos nuevos, Sí. que digamos que hay elecciones y pierde Maduro, estamos hablando política ficción, y gana uno de los líderes del Movimiento de Unidad Democrática. Lo que tiene que hacer es una política primero, o igual que Macri lo va a hacer en Argentina, de pues congelar sueldos y salarios, congelar, devaluar la moneda, establecer toda una serie de cosas que... Ajustarse para los desastres Para anteriores. los desastres anteriores, pero tú la tienes que pagar. Sí. Y que es un poco lo que en México lo vivimos. Bueno, no se hizo con Echeverría, después porque López Portillo tuvo el dinero suficiente, pero Miguel de la Madrid aparece como el presidente del desastre, porque lo que le dejaron fue eso, un cochinero. desastre, ¿no? Sí, ¿no? Y con connotaciones en donde abandonar el poder, en el caso de Maduro, ya frente a lo que viene, que es una oleada, pues no sé si llamarle democrática, sino de desesperación del pueblo venezolano, en donde ni en el mercado ni en el súper pueden encontrar las cosas más elementales, y no querer dejar el poder a la fuerza. Efectivamente, cuando vengan estas próximas elecciones, si ya desde ahorita está tratando de armar un parlamento paralelo, imagínate lo que vendría hacia adelante. En el caso de Macri, entra con las manos atadas. Un día antes el Congreso, todavía anterior, le aprueba 101 leyes para amarrarle las manos hacia adelante. Es verdaderamente terrible a lo que se va a enfrentar con las manos amarradas. Y bueno, a ver hasta dónde da este populismo en términos de una reacción violenta, porque pues la verdad no se ve mucho para dónde salir en términos de una transición pues rápida, fácil y dentro de mercado.
Yo creo que lo que decía hace un momento es determinante para entender América Latina durante los últimos 100 años. Hay un periodo en el cual los gobiernos empiezan a gastar de más, se vuelven muy populares porque están regalando dinero, luego tiene que venir el ajuste y quien hace el ajuste carga con todo el costo de esta tragedia para que regrese otra vez el populismo y vuelva a gastar. Esa es la razón por la cual un país que estaba entre los 5 o 6 más ricos del mundo a inicios del siglo XX, Argentina, se ha convertido hoy en una tragedia. Esa es la razón por la cual aquí en México siguen acusando al neoliberalismo de todos los males y se olvidan que Echeverría y López Portillo despilfarraron recursos en cantidades inimaginables hoy. Entonces, ese es nuestro problema. No hemos aprendido que la única forma de que las cosas funcionen es despacito, es empezar, es construir las bases sólidas del crecimiento a través de medidas que no son espectaculares, no son de que mira, se va a acabar la pobreza para mañana, como dijo Lula, y el resultado hoy es que no tienen cómo pagar nada. Y hay una corrupción brutal en Brasil. Rampante. Entonces, bueno, vamos a esperar, ojalá y que estos países puedan avanzar sin violencia. No está claro que no sea está así. claro. Hay que entender algo y creo que esto es fundamental para entender el próximo 2016. Todas estas discusiones de izquierda-derecha tienen que darse en medio de lo que sería, pues, digamos, acuerdos básicos. O sea, tú puedes buscar una política mucho más favorable a determinado sector, justicia social, siempre y cuando no estés gastando más de lo que tienes y siempre y cuando entiendas que el mercado funciona y que tienes que jugar con él porque esa es la fuerza real existente. Si tú empiezas a pensar que puedes girar a la izquierda o a la derecha con locuras de que yo puedo porque soy el gobernante, mandamos a todo el mundo verdaderamente a una situación de catástrofe. Y los mercados te castigan feo, pero los necesitas ese acceso a ese financiamiento para poder crecer y hacer esos cambios fundamentales. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a usted que nos dio durante este 2015 un muy buen 2016. Esperemos que nos siga acompañando aquí en Dinero y Poder. Recuerde, estamos en este canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias, muy buenas noches y un feliz 2016.